Bienvenidos. Este es el cuarto capítulo de la serie Los 4 niveles del plan de Dios, que tiene como título Entrenar, que contempla la vida de prioridad. El pastor Aaron Vance nos da esta valiosa enseñanza. Esperamos que esta serie sea de edificación para nuestras vidas. Por debajo de la tierra. Así nuestro nivel de ser está por debajo de la superficie y ni siquiera nuestra pareja conoce eso de nosotros. Solamente Dios ve el nivel de ser. Y hay que siempre estar arraigados en el Señor, estar edificándonos en eso. Luego viene el hacer, que es un cambio que otras personas sí pueden ver. Es la vida cristiana, es como vivir las disciplinas básicas de la fe. Es leer la Biblia todos los días, es asistir a la iglesia, es ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, es ser un buen empleado, es ser honesto y pagar las cosas a tiempo, es todo lo anterior, es hablar con respeto, es parte de un cambio que Dios hace en nosotros que otros sí pueden notar. Viene luego el servir, que es comenzar a crecer ramas como en ese árbol y usar los dones que Dios nos da para el bien de su iglesia, el bien de otros. Hablamos de eso hace 8 días. Y ahora viene el entrenar, que es dar fruto que permanece, dar fruto que va a producir luego fruto espiritual. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos. Ahí en sus hojas, en la parte de arriba, hay varios pasajes que vamos a leer al inicio. Entonces voy a leer este primero porque volveremos a esto al final también. Pero en Mateo 28, 18 encontramos lo que comúnmente se refiere como la gran comisión. La gran comisión. ¿Qué dice ahí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí vemos varias veces la palabra todo o todos, ¿cierto? Ahí vemos que Jesús dice: toda potestad me es dada. ¿Eso qué significa? Que Él es el mero mero. Amén. Él es quien manda, Él es quien establece los parámetros de lo que deberíamos estar haciendo como una iglesia, como los discípulos. Entonces, toda potestad es ¿de quién? De Jesús. Él es quien manda, Él es el jefe. Y luego dice: por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? Todas las naciones. Todas las naciones deberían saber qué es el Evangelio. Deberíamos hacer discípulos de todas las naciones. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es involucrarlos en la iglesia, que veremos ahorita. Es como esa primera profesión de fe de esas personas. Es dar testimonio público de haber creído. Pero luego viene otro todo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Es decir, que todo lo que el Señor enseñó a los discípulos, ellos habían de enseñar ¿a quiénes? A esos nuevos discípulos. Y eso incluye también esta última comisión, que si ellos enseñan a los nuevos discípulos todas las cosas, esos nuevos discípulos también tendrán que tomar en cuenta la necesidad de enseñar a otros todas las cosas. Y así, una cadena perpetua hasta que, bueno, aquí estamos en 2023 en Colombia, más de 2000 años después prácticamente, hablando de todas estas cosas, especialmente lo que vamos a ver al final aquí. Y luego dice: aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompaña. Entonces, bueno, Él nos pinta claramente cuál es la gran comisión, que una parte de eso no solamente es ser buenos cristianos, es hacer otros discípulos de Cristo. Amén. Es hacer otros. Dice en Colosenses 1, del 28 al 29, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice: yo me enfoco en esta gran comisión, por eso estoy aquí, no solamente a ser una persona piadosa, a arraigarme en Cristo y a crecer en las disciplinas de la vida cristiana, servir a los demás. No, yo también quiero reproducirme espiritualmente. Yo quiero que todos lleguen a conocer a Cristo y también lleguen a servir a Cristo, lleguen a experimentar este cambio de Cristo como yo estoy viviendo.
Dice en Tito también, eso no solamente es para los hombres, dice las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, una y otra vez vemos esta instrucción a que enseñemos a otros, a que entrenemos a otros. Eso no solo es trabajo del pastor, amén. Es trabajo de cada cristiano, llegar al punto que estamos tan maduros que estamos también enseñando, entrenando a otros. Según Timoteo 2:2, lo hablamos con mucha frecuencia aquí, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿esto qué? Encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. De esto se trata. Por eso estamos aquí. Queremos ser nuestra vida privada, queremos afirmar nuestro ser, queremos establecer nuestro hacer, nuestra vida personal, queremos desarrollar nuestro servir, es nuestra vida pública, pero queremos llegar a cumplir también esa vida de prioridad, el entrenar. Entonces todos necesitamos ayudar a otros a que repitan el proceso de este cambio. Es producir fruto que producirá también fruto y fruto que permanezca. Amén. Necesitamos esto. El nivel de entrenar viene después del ser, hacer y servir. ¿Cuál es la diferencia? Ser en mi vida privada, hacer en mi vida personal, servir es mi vida pública y entrenar es mi vida de prioridad. Es enseñar a otros todo lo que estoy aprendiendo. Amén. De pronto alguno de ustedes dijera, no, yo no he aprendido lo suficiente para enseñar a otros. Saben que todos estamos en ese proceso de seguir aprendiendo. Hasta el mismo apóstol Pablo dice de esta forma, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Saben qué dice? Filipenses 3. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo, extendiéndonos a lo que está adelante, prosiguiendo esa meta. ¿Cuál es la meta? La gran comisión. La gran comisión es ser como Cristo y también presentar a otros como completos en Cristo. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si todos nosotros decidiéramos a entrenar por lo menos una persona? Duplicarnos en una persona. No solo estoy hablando de los pastores y predicadores y líderes de los ministerios, los que ya tienen mucho conocimiento bíblico, no. Cada uno de nosotros, ¿qué pasaría si en un año, a partir de hoy, tanto hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, personas mayores de edad y personas menores de edad, todos decidiéramos duplicarnos en una persona más, en este año? Solo uno. ¿Cuántos somos ahora? Por ahí 50 personas en esta noche. En un año, estas 50 se vuelven 100, ¿cierto? Los domingos están llegando, casi como por ahí 180 personas. Si todos ahí el domingo aceptaran ese reto, seguramente hay que buscar otro local. Pero no solo se trata de eso, porque la iglesia no es el local. Pero ¿qué pasaría si nosotros todos aceptáramos ese reto? Pues de pronto no es toda la iglesia, pero nosotros los que estamos aquí, vamos a tomar ese reto. Bueno, ¿cómo puedo llegar a alcanzar y entrenar a una persona más? Que pueda luego entrenar a otra persona más. Vamos a pensar en eso esta noche. ¿Por qué muchos no quieren entrenar a otros? Esa es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué muchos dicen, no, yo no voy a entrar ahí? ¿Qué dicen? Es un temor. Yo creo que sí. Principalmente es un temor. ¿Temor de qué? Sí, juzgados, sí, porque si uno está enseñando, le examinan más meticulosamente la vida de uno, ¿no? Dicen, sacan la lupa y dicen, pero tú tienes imperfecciones. Eso nunca hacen conmigo. No, mentiras, siempre. Y cada uno de ustedes puede resaltar las imperfecciones que hay en todos los líderes. Entonces, cuando uno está entrenando a otro, se siente juzgado a veces. Es un temor. ¿Qué iba a decir, hermano? En parte sí. Sí, hay un don de enseñanza, digamos, en una exhortación pública, enseñar la iglesia, digamos, pero también hay un llamado para enseñar a otros.
Hay un don de generosidad. Hay algunos que les nace ese don, pero también hay un llamado para todos a ser generosos. Hay un don de, digamos, evangelizar. A algunos les nace más, pero todos somos llamados a evangelizar. Entonces hay un don de ser hospitalario, pero también somos llamados todos a la hospitalidad. Entonces sí y sí. ¿Mm? Sí, una orden, sí. Es parte de la gran comisión, no solamente de parte de los pastores y misioneros, y pues antiguamente en los apóstoles y profetas, no, de toda la iglesia, a que estemos pensando, bueno, ¿cómo puedo alcanzar a otro? Porque muchos no quieren entrar ahí, porque a veces muchos pastores no llegan a ese nivel, la mayoría realmente, no llegan a ese nivel. ¿Temor? ¿Qué otra cosa? Sí, o sea, hay diferentes niveles también. O sea, yo creo que Dios me ha dado un cierto don para enseñar. A mí me encanta enseñar. Antes no. Eso en parte ha venido, ha sido un desarrollo a lo largo y sigo en ese proceso. Me encanta enseñar, es algo que me gusta mucho, pero también somos todos llamados a enseñar a otros. No necesariamente con la misma plataforma. No todos vamos a enseñar a toda la iglesia, digamos. Los ancianos que enseñan, los pastores, obispos, ellos tienen un rol importante que deben ser aptos para enseñar, pero es más a nivel general. Pero todos somos llamados a hacerlo de forma individual. Los padres son llamados a enseñar a sus hijos, ¿sí? Las mujeres son llamadas a enseñar también a otras mujeres, pero no todos al mismo nivel, ¿sí? ¿Qué iba a decir? Sí, tenemos que hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El gobierno. Sí, Freddy. Sí. Y vamos a llegar a eso está en la guía también, porque es una gran parte de enseñar a otros. Sí, Anderson, ¿cómo estás? No escucho muy bien. Hágale, sí, está bien. Pues ser uno que enseña y ser un maestro son dos cosas que no siempre son sinónimos. A veces sí, pero no siempre. Ser un maestro no es simplemente ser uno que entrena a otra persona. Que todos en cierta forma estamos entrenando a otros, bien sea que queramos o no. Como los papás, es un buen ejemplo en el hogar porque los hijos, de pronto un papá diga, no, es que yo no quiero imponerme ahí porque yo creo que no soy un buen papá, pero los hijos van a aprender precisamente eso, cómo ser un mal papá o cómo no serlo. Pero eso de que no sean muchos maestros es esa aspiración para estar liderando la iglesia, un deseo de quedar, de figurar, porque hay una gran responsabilidad en eso. Pero hay otro llamado para enseñar, para discipular. Esa palabra discipular o mentorear es una palabra bíblica, el discipular, porque estamos diciendo a otros, vamos juntos en pos de Jesús, en pos de Él. Estoy siguiéndole a Él, entonces sígueme mientras yo sigo a Cristo. Eso es discipular, eso es entrenar. Y es difícil, vamos a ver qué es el nivel más costoso de todo eso que estamos hablando. Nos cuesta y a veces nos duele, es muy doloroso y vamos a ver por qué. Bueno, hay algunas razones que tenemos apuntadas aquí. Algunos tienen miedo porque posiblemente otros no harían el trabajo como ellos lo podrían hacer. Entonces no queremos entrenar a otros porque otros no lo hacen como yo. Está ahí un dicho eh, que es, ay, ¿cómo es el dicho? Se me fue, no estaba aquí en el voceo, pero ni en inglés ni en español me acuerdo, pero he escuchado en ambos idiomas. Es más fácil hacerlo uno mismo a veces, es la idea, ¿sí? ¿Cuál es el dicho que habla de eso, sí? ¿No? Bueno, ustedes pueden inventar un dicho, entonces, sí, hermano Lucy. Sí, es un buen aporte porque muchos no quieren entrenar porque dicen, bueno, yo no he llegado o yo no soy más experto, entonces voy a dejar que otra persona lo haga.
Sí, hermano Felipe. Sí, ese es el dicho. El mismo que estaba pensando. Muchas gracias. Estamos ahí sincronizados, hermano. Sí, hermana Lina. Sí, es algo, no todos los casos son así de extremos, pero sí hay momentos en que uno se siente como insuficiente para la obra. Eh, y hay momentos en que sí hay que tener discernimiento, especialmente cuando se tratan de esos temas muy pesados, cuando llamar a un profesional que sepa cómo tratar con esos temas. Pero también hay que tomar cuenta que, bueno, Dios nos pone en situaciones a veces para que nosotros seamos la diferencia. Entonces hay un discernimiento que se necesita ahí. Pues vamos a seguir porque hay mucho material por hablar hoy, si es posible. Bien. No sé si quiere micrófono y pues ahí seguir con la lección. Muy bien, buen aporte, Alejandro. Ay, Dios va a abusar mucho a ese muchacho. Pues hay algunos, en mi experiencia también, que no quieren entrenar a otros porque dicen, no, los otros no van a hacer eso como yo. Estoy hablando como en los ministerios, en el pastorado a veces, en simplemente cómo servir al Señor. Dicen, mejor yo lo hago. Y hablamos hace 8 días sobre el servicio, es importante eso. Pero hay otros que temen entrenar a otros porque se van a sentir amenazados si la otra persona lo hace mejor. Como en este caso, que Alejandro será un mejor profesor. No, la idea, hermanos, es que nosotros salgamos de esos miedos, de esos temores, del miedo, del temor de que, bueno, lo voy a embarrar, lo voy a arruinar, o voy a hacer algo que, pues, o me están mirando, me van a juzgar, o yo no he logrado saber lo suficiente, entonces más bien me siento a un lado. Es un reto siempre para uno, seguir siempre mejorando para poder entrenar a otros. Y son temas que vamos a hablar en un segundo, sí, hermano. Es compartir la experiencia, cómo Dios ha sido fiel, sí. Y sí, sí, muy buen aporte. Bueno, ¿cómo podemos desarrollar nuestro entrenar, ese nivel de una vida de prioridad? Es primero desarrollar, como siempre estamos hablando, el ser, hacer y servir. Otros te van a imitar, otros te van a imitar, pero solo vas a reproducir lo que tú eres. Otros están viendo tu ejemplo y si tú dices, bueno, yo quiero disponerme para entrenar a otros, la forma que nosotros entrenamos, más que con palabras, es con el testimonio. Amén, lo que dice el hermano Freddy. Esos dos textos, no sé si alguien los puede leer rapidito para seguir con el material, pero son muy importantes. 1 Corintios 4:17, ¿qué dice? No sé si se fijan ahí que Pablo está enviando a Timoteo, pero Timoteo, ¿qué hace? Él hace el ministerio como quién, como Pablo. ¿Por qué puede hacer el ministerio como Pablo? Porque ha pasado mucho tiempo con Pablo. Pablo ha invertido su vida en Timoteo. En otro pasaje, más adelante, en 1 Corintios 16:10, a la misma iglesia, en la misma carta, ¿qué dice ahí? Sí, porque le espero. Pues eso es lo que él dice ahí, que él hace la obra como yo la hago. Ha pasado tanto tiempo con Pablo. Pues en muchas ocasiones Pablo decía esta frase, sed imitadores de mí, ¿cómo? Yo de Cristo. Ahora, esa es la clave. Nosotros no podemos producir lo que nosotros no somos. Una y otra vez en la Biblia vemos ese ejemplo de que no se espera higos de un árbol de limones, por ejemplo, ¿cierto? No se espera uvas de un manzano. ¿Por qué? Cada árbol va a producir lo que es, conforme a su tipo. Entonces nosotros a veces nos frustramos de pronto porque cuando intentamos entrenar a alguien, esa persona sale con mal genio, esa persona sale con carnalidad, esa persona sale con celos y contiendas, y más bien hay que mirar el espejo a ver qué estamos realmente intentando hacer. Amén. Todos los días hay que examinarnos a ver si somos personas que se podrían o deberían reproducir
en la iglesia, en el tema, con este tema espiritual. Entonces, otros te van a imitar. Número 2, abre los ojos hacia alguien a quien puedas entrenar. Abre los ojos hacia alguien a quien puedas entrenar. Pide al Señor que te dé la oportunidad para ayudar a otro creyente. Todos los días hay que pedir eso. Señor, ayúdame a hacer primero lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser fiel también en hacer las disciplinas de la vida cristiana según tu gracia en mí. Señor, ayúdame a servir conforme a los dones que tú me has dado y ser fiel administrador de esos dones, de esa gracia. Pero también ayúdame a entrenar a otros. Hay un dicho que se ha repetido mucho. Yo creo que su origen tuvo hace unos siglos, un teólogo, un puritano. Él dijo básicamente, tú no eres un éxito hasta que tengas un sucesor. Y en el liderazgo moderno han dicho eso también. No hemos logrado éxito en la vida hasta que hayamos reproducido otra persona, hasta hayamos producido otro, hemos entrenado a otro. Perdón, me envolví ahí las palabras. Siempre habrá alguien que no sabe todo lo que tú sabes. Tú puedes enseñar a esa persona. Cuando estamos haciendo el curso de discipulado, siempre comenzamos con esto. Decimos, el discipulado no solamente es para que llegues a terminar y digas, no, ya sé todo lo que hay que saber para ser un discípulo. No, el discipulado es un proceso de vida. Es saber cómo caminar con Cristo. Y nosotros usamos un currículo, una guía, un guión de discipulado, y está bien. Más que todo es para generar preguntas, para profundizar más en algunos temas, algunas bases de la fe cristiana. Pero el discipulado es un proceso de por vida. Nunca dejaremos de crecer en discipulado. Pero también podemos discipular a otros desde el inicio. Y el propósito de discipulado que hacemos no solo es para decir, bueno, estas personas ya cumplieron, estas personas no cumplieron, estas personas pueden servir, estas personas no pueden servir. No es señalar a ustedes, qué pena, es solo un ejemplo. El propósito también es decir, bueno, los que van en ese proceso de discipulado, entiendan desde el principio, esto es para pasar a otros muy pronto. Esto es para enseñar también a otros. Jesús lo dijo con sus discípulos. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, dijo Pablo a Timoteo. Lo que estamos aprendiendo, eso es para otros. Entonces siempre habrá alguien que no está en el nivel donde tú estás y tú no has alcanzado. Ninguno de nosotros lo hemos hecho. Pero hay alguien que apenas está comenzando y podemos ser un buen guía en el camino para esa persona. Amén. Pensémoslo así. Busca una persona que está disponible. Siempre hacemos tiempo para lo que nos importa. Siempre hacemos tiempo para lo que nos importa. Hay personas que dicen, no, es que no me queda el tiempo, no me queda el tiempo, no me queda el tiempo. Pero sí les queda tiempo para pasar 3 horas al día en las redes, ¿cierto? Para otras cosas que, bueno, no son malas en sí, pero sí hay tiempo. Pero hacemos el tiempo para lo que nos importa. Entonces, si tú quieres ayudar a otra persona, entrenar a otra persona, busca una persona disponible. Un hombre era el papá de mi pastor allá en Estados Unidos, un hombre, un campesino, allá tenemos un dicho, un redneck, un cuello rojo, un hombre del campo que, bueno, no tenía mucha educación ni nada, pero él dijo esto: las personas hacen lo que las personas quieren hacer. Y mucha sabiduría ahí. Siempre hacemos lo que nos dé la gana, realmente. Entonces busca una persona que tiene ganas de aprender, una persona que está dispuesta. Busca una persona fiel, una persona que es fiel en lo poco y cumple bien lo que está en la mano por hacer. Esa es una persona a quien podemos entrenar. Busca una persona que está creciendo. Muy importante esto, una persona no estancada. Si uno tiene hambre, si uno no tiene hambre, no puedes obligarle a comer. Puedes servirle un banquete, pero si no tiene hambre. Entonces una persona que tiene hambre de la palabra de Dios, hambre de las cosas de Dios, eso anima mucho a uno mismo. Cuando entrena a esas personas
enseña a esas personas, ayuda a esas personas, consuela a esas personas, son como esponjas. Entonces busca una persona así. Hay muchas personas que están simplemente esperando que alguien les preste un poco de tiempo para ese entrenamiento, esa capacitación. Número 3, invierte tu vida en su vida. Invierte tu vida en su vida. Es como adoptar a un hijo. O sea, en nuestra familia nosotros no cambiamos niños con mucha frecuencia, ¿cierto? A veces los niños no valoran lo que hacemos, pero seguimos amando, seguimos amando. Pero ¿por qué en la Biblia una y otra vez vemos que los de las iglesias a veces se llaman como hijitos por los que están invirtiendo sus vidas en ellos? Es porque es un nivel muy costoso. Sabes que son padres, saben que eso cuesta mucho ser papá, no solo en el bolsillo, eso sí. Yo vi una cifra, ¿cuánto vale criar un hijo en nuestra generación? Y no, y por 4, en mi caso, uy, no, Dios me ayude, y Dios me está ayudando, ¿sí? Pero cuesta mucho más que la parte económica, cuesta mucho en la parte sentimental, cuesta mucho en la parte de sacrificar, a veces los planes de uno o el sueño de uno o hasta la provisión de uno para el bien del otro. Así es el nivel del discipulado, del entrenar. Es dar de ti mismo, es muy costoso. Dice en 2 Corintios 12:15. ¿Alguien lo puede leer? Wow. ¿Sí escucharon eso o si vieron eso? Pablo dice, yo seguiré amando y gastando lo mío, aunque me amen menos. ¿A quién estaba hablando? A una iglesia, a personas que había ganado y estaba discipulando y mucha paciencia con los corintios porque era una iglesia muy carnal. Pero eso revela el corazón de entrenar a otros. Es como un padre, una madre. Y es difícil a veces, cuesta a veces. Hablamos de eso hace poco, que a veces los niños ni saben valorar, no valoran los sacrificios de los papás. Pero los papás, ¿qué hacen? Los buenos papás, por lo menos, siguen amando, siguen sirviendo, siguen buscando el bien de los hijos. Ahora, cuando estamos entrenando a otros, es invertir nuestra vida en sus vidas. No simplemente es terminar un curso, no es simplemente cursar la guía de discipulado, ¿no? Es invertir una vida en otra vida. También, número 4, hay que tener doble visión para esa persona. Doble visión, ¿qué es eso? Doble visión. No solo estoy hablando de que uno no ve claramente y necesita gafas, ¿no? Estoy hablando de que doble visión, ver lo que es ahora, dónde está ahora y también dónde podría estar, qué podría hacer Dios en la vida de esa persona, qué está luchando ahora y ver también dónde el Señor le podría llevar después. Ayúdela a entender que Dios tiene un propósito especial en su vida. Saben que cada uno de ustedes pueden hacer eso en la vida de alguien. No solo es para los pastores, amén. Cada uno de ustedes, comenzando con su propio hogar. Volvemos a eso siempre porque somos llamados primeramente como padres a ser discípulos de nuestro hogar, de nuestra casa, pero también de otras personas. También de otras personas, ver que bueno, de pronto hoy alguien es un drogadicto, pero Dios tiene un plan tremendo para esa persona. De pronto esa persona no ve salida de su adicción, pero el Señor sí, tiene un plan para esa persona. De pronto hoy en día esa persona es muy tímida, de pronto está muy torpe para hablar, y yo pienso personalmente como yo era así también. Yo era muy así. Y si hubieran dicho ustedes, si hubiese una máquina de tiempo para volver 20 años atrás, 25 años atrás, cuando apenas estaba comenzando en todo eso, y si dijeran a las personas, no, ese Aarón es mi pastor, ese Aarón enseña la palabra y nosotros estamos felices ahí, dirían esas personas que me conocían en esa etapa, no creo. Yo pienso mucho en eso. Yo volví a una iglesia donde estaba un amigo del seminario. Era un compañero, compartíamos la misma habitación en Perú. Estábamos ahí estudiando juntos. Los dos teníamos 18 años
jóvenes. Él era un amigo hasta que fuéramos compañeros de casa y luego se volvió mi enemigo. Yo no sé por qué, él siempre tenía algo contra mí y no sé, yo creo que fue un shock de cultura ahí porque siempre tenía algo. ¿Cuál es el dicho ahí? Que le sacaba la piedra siempre. Y yo no intentaba hacer eso, pero bueno, de pronto por mi forma de ser y su forma de ser, que no nos llevábamos muy bien. Y los dos capacitándonos para el ministerio. Una vez hasta me dio un puño aquí en la cara que en un momento de rabia que ¡pah! Yo quedé, no, en mi oreja. Yo quedé como, ¿qué pasó? Uy. Bueno, años después, vuelvo donde él está sirviendo en una iglesia y no hemos perdido el contacto en esos años, pero no hemos hablado mucho y no nos hemos visto mucho, solo como de lejitos. Y él se acercó y dijo, Aaron, solo quiero que sepas que todos estamos de acuerdo que tú ganas el premio del mejor mejoramiento de todos los seminaristas. Tú mejoraste más que cualquiera, porque donde estabas tú, horrible. Hasta ahora que vas bien. ¿Saben que alguien en mi vida tuvo una doble visión? Porque yo estaba perdiendo mucha confianza. Yo estaba llegando a entender que de pronto no tenía lo suficiente para un ministerio. Pero yo me acuerdo mucho de mi pastor, que llegó a ser más que simplemente un pastor, más que un mentor, llegó a ser como un padre espiritual para mí. Y yo pasé mucho tiempo con él. Él invirtió. Eso, gracias, ya los desperté. Su vida en mí. Él creyó en mí cuando los otros no. Y yo he vuelto a hablar muchas veces esto con él. Si no fuera por él, yo no estaría acá. Y él dijo, no, yo vi algo en ti que de pronto otros no vieron, que Dios te iba a usar. ¿Saben qué? Hay gente que necesita eso. Nos rodea siempre. De pronto hoy tiene problemas. De pronto hoy tiene luchas. De pronto hoy están en puntos muy bajos. De pronto hoy nadie más cree en ellos. Pero Dios tiene un plan para cada uno. Yo creo eso. Dios tiene algo especial para cada persona. Y no todos van a ser pastores. No todos van a ser misioneros. Pero todos tienen un propósito en el plan de Dios. Dios quiere que le conozcan a Él, la salvación. Dios quiere que vivamos vidas todos en santificación. Dios quiere que nosotros sirvamos todos. Dios quiere también que seamos útiles, que nos ha dotado de dones para el bien de los demás. Entonces, cuando nosotros sabemos eso de todos, Dios tiene un plan para ellos, podemos desarrollar lo que se llama doble visión para ellos, ver dónde están y también dónde podrían estar. Comparte tu vida, enseñándole que también puede enseñar a otros después. Ese texto en 2 Timoteo 2:2, ¿qué dice? Una persona. Esas personas, esos hombres fieles, de pronto en el momento no se veían como muy capaces. Pero Pablo vio lo mismo en Timoteo. Pablo pidió a Timoteo que la acompañara cuando Timoteo era un jovencito. De pronto sí tenía un buen testimonio, pero Timoteo tenía mucha timidez también. Eso vemos por las cartas que Pablo le escribe. Dice Pablo, bueno, lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, tener doble visión. Número 5, la última cosa, busca al Señor y no solamente un ministerio. Busca al Señor, a Cristo y no solo un ministerio. Nos equivocamos cuando buscamos nada más que un seguidor. Hay algunas culturas en las iglesias, no voy a decir en dónde, pero eso pasa en muchos lugares, no solamente a la vuelta, pero uno dice, aquí están mis 12, ¿cierto? Aquí están mis 3, aquí están mis discípulos, mis 5, y uno entra y hay como un montón de escoltas, de guardaespaldas, estos son mis discípulos. Eso pasa. Y hay gente, pues eso pasaba con Cristo. Él entraba a un lugar casi siempre con los discípulos. Ellos iban con él siempre. Pero a veces que uno solo busca el reconocimiento de tener seguidores. Decir, bueno, miren, yo soy un líder porque tengo seguidores. Eso está mal hermanos.
Lo que más ayudará a tu discípulo, a la persona que estás entrenando, es cuando tú eres un discípulo de Cristo, cuando tú estás buscando fielmente y sinceramente a Dios. Lo que va a ayudar más a las personas que te rodean, que Dios de pronto te va a dar cierta influencia sobre esas personas, lo que más les va a ayudar es ver que tú andas en comunión con Dios. Y eso contagia, amén. Eso contagia como nada más. El ministerio de ser mentor es básicamente mostrar a otro cómo enfocarse en Cristo y cómo seguirle a Él, cómo crecer en Él. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? Casi terminamos. Miremos un repaso. Para desarrollar el entrenar, de pronto se les perdió algo en sus hojas. Sigue desarrollando tu ser, hacer y servir. Solo podemos reproducir lo que ya somos. Abre los ojos hacia alguien a quien puedas entrenar. Están por todos lados esperando que alguien crea en ellos o que creyere en ellos. Invierte tu vida en su vida. Es costoso, a veces duele, pero es como adoptar un hijo. Y eso, los papás que tienen hijos ya grandes, ya con sus propias familias, ya con sus hogares establecidos, ya después dicen, wow, ven que un hogar funciona sin que uno esté controlando todo o escogiendo la ropa del día o diciendo, se piense los dientes antes de acostarse. Tantos años de criar a esos niños y ahora ellos tienen su propio hogar. De pronto algunos de ustedes ya están en esa etapa en la vida y eso es algo como que trae mucha satisfacción ver cómo ellos ahora están repitiendo el proceso en otros. Entonces, abre los ojos. Hay gente que está esperando eso. Hay que invertir la vida, tener doble visión para el discípulo. Ayúdale a soñar en grande, a entender que Dios le puede usar. Busca al Señor y no solamente un ministerio. Cuando otros ven tu amor y compromiso a Dios, eso les inspira en grande. Eh, Debe ser algo sincero, ¿amén? Algo que no inventamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos inspirar a otros a caminar con el Señor? ¿Cómo podemos comunicar que estamos andando con el Señor? ¿Qué piensan ustedes? Hace 2 meses, cuando yo estaba en Israel, yo estaba al lado de un pastor que había visto de lejos. Habíamos hablado en algunos momentos, pero conversaciones muy cortas. Eh, pero yo siempre tenía mucho respeto por él, de lejos. Un libro que él escribió, Hecho, lo repartimos a todos los que nos visitan. Él ha escrito otros libros, algunos que son espectaculares, que han salido últimamente y son publicados por los editoriales. Pero entonces yo estuve con él y tuve la oportunidad para hablar con él y verlo. Él también estuvo ahí con dos de sus hijos y una de sus nueras también. Yo veía la interacción entre ellos. Ya sus hijos son grandes, ellos tienen sus propios hogares, recién casados algunos. Pero entonces yo veía esa interacción. Yo duré semana y media, 10 días al lado de él. Hablamos, caminamos mucho. Yo le hacía preguntas sobre liderazgo, sobre la iglesia, sobre predicación, sobre la vida cristiana, sobre escribir libros, porque un día me gustaría, pero él lo ha hecho. Entonces, haciéndole preguntas. Pero saben que yo vi una cosa más allá que las conversaciones inmediatas que tuvimos. Yo vi que era una persona que amaba a Dios y hablaba siempre de Dios. Y en medio de todo, él, no sé, eso fluía de él. Hablamos en todo esto que es importante desarrollar el ser, porque del ser fluye el hacer. Nosotros no tenemos que sentir grandes obligaciones o tristeza en hacer la vida cristiana cuando estamos siendo cristianos, cuando estamos caminando con el Señor, amando al Señor, permitiendo que el Señor nos cambie desde el hombre interior. Y el servir también nace, cuando nosotros estamos caminando con Él, eso nos nace.
El entrenar es seguir todo ese proceso, pero también abrirle un poco más para que otros experimenten esos mismos cambios. Si nosotros falsificamos eso, eh, no ayuda a nadie, no ayuda a nadie. No queremos simplemente enseñar principios a otras personas mientras vivamos otro cuento. Queremos ser realmente seguidores de Cristo. Lo que me impresionaba más, lo que me impresionó más de ese señor, ese pastor, ese hermano en la fe, es que no fue un cuento para él. Él había enfrentado cáncer, le dijeron solo tienes poco tiempo de vida, sobrevivió eso, ya 15 años después está vivo y sigue ministrando. No sabe cuántos años tiene, pero sigue ahí, adelante. Grandes cambios en su ministerio, rechazo por muchos de sus íntimos amigos por algunos cambios que él hizo en su ministerio por convicción al Señor y a la palabra de Dios. Él dejó de ceder a lo que era el temor de los hombres y solo quería servir a Dios. Y él sufrió por eso, pero amaba a Dios y ama a Dios. Y eso me inspiraba. Yo dije, yo quiero más de eso. Amén. Yo quiero más de eso. Entonces seamos personas que caminan o que caminamos con el Señor. Que eso fluya en nosotros. Y invitemos a otros a también que nos acompañen en esa búsqueda de Dios. En conclusión, imagínate si nosotros entrenáramos a una sola persona al año, que podría también entrenar a otra persona. ¿En cuántos años alcanzaríamos al mundo entero? ¿Cuál es la población del mundo? ¿Sí saben? Un poco más ahora, ya pasamos los 8.000 millones de personas. Se dice que en noviembre del año pasado pasamos 8.000 millones de personas en todo el mundo. ¡Wow! Cuando nosotros decidimos aprender a caminar con Dios y mostrar a otros el camino, eso cambia el mundo. Decidamos que invertiremos nuestras vidas en la vida de otras personas para poder alcanzar al mundo en nuestra generación. Ahora, a mí me gustan las estadísticas, entonces en el respaldo de sus hojas ven estos mismos números, estas cifras. Si una persona dice, no, pues yo voy a dedicarme a invertir mi vida en una persona en este año, todo un año, pero esa persona el segundo año también va a poder buscar a otra persona. Entonces, después de un año, somos 2. Después de 2 años, somos 4. Después de 3 años, somos 8. Ahí vamos creciendo lentamente. Acuérdense como, por ejemplo, esta iglesia solo tiene 2 años, pero un crecimiento muy lento al principio. Pero es muy a propósito, no solo para ir sumando, sino multiplicando. Después de 4 años, ya serían 16. Después de 5, 32. Después de 6, 64. Y luego 128, 256. Después de 10 años, un poco más de 1,000, por fin cruzamos 1,000. Igual es muy lento. Pensemos en la población del mundo. 10 años, la población del mundo es más de 8.000 millones de personas. Pero bueno, después de 11 años se duplica. 2,000, 4,000, 8,000, 16,000. Y luego por fin, después de 20 años, ya pasamos 1,000,000. Pero 1,000,000 a la luz de 8.000 millones sigue siendo muy poco, ni siquiera 1%. Sigamos. Entonces hay 2 millones, 4 millones, 8 millones, 16 millones, 33 millones. Bueno, por fin, después de 27 años, un poco más de 100 millones. Pero luego va brincando estos números, ¿sí? 268 millones, 536 millones. Después de 30 años ya más de 1,000 millones, 1,000,000,000. Y luego 2 billones, y luego 4,000 millones, y luego después de 33, 8,589,000,000, 934,592. Bueno, uno dice, no, es que en ese tiempo ya creció la población del mundo. Bueno, un año más. Entonces ya son 17,000 millones en una generación. O sea, los más jóvenes aquí
muy probablemente, estadísticamente, tienen mucho más que esto. Los que ya están más avanzados en edad, pues por ahí esto, de pronto un poco menos. Pero la edad promedio aquí, eso está dentro de nuestro alcance. ¿Sí o no? Pues hay dos cosas por decir ahí. No todos en el mundo van a creer el Evangelio, sabemos eso. No todos del mundo van a creer el Evangelio. Pero muchas veces eso ha llegado a ser la gran excusa por no querer alcanzar a nadie, por no hacer discípulos de nadie. Y el Señor dijo, id por todo el mundo, por todas las naciones, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñarles, entrenarles. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Otro comentario, pregunta o gestión? Sí, es simplemente enseñarles cómo ser un discípulo de Cristo. Sí, sí, o sea, hay otras cosas que es como un don de ministerio, un llamado al ministerio o un llamado a otras cosas, pero estamos simplemente a hablar de ser cristianos o discípulos de Cristo, que hacemos otros discípulos de Cristo. Pues obviamente hay capacitación más allá, hay llamados más allá, hay dones más allá. Es decir, que hay algunos que sí serán pastores, algunos que sí deberían capacitarse mucho en la consejería bíblica. Hay algunos que deberían desarrollar ese llamado para ser un plantador de una iglesia o algo así. Pero estamos hablando simplemente al nivel más básico de ser un discípulo de Cristo, que obedece a Cristo, que ama a Cristo, que desarrolla su ser, hacer, servir y también entrenar. Es reproducirnos. Es ese árbol, me gusta mucho el ejemplo del árbol por esto mismo, porque lo que ustedes ven ahí, creo, ahí está. Casi no, pero ahí está. El ser son las raíces, el hacer el tronco, el servir cuando comienza a tener esas ramas y el entrenar cuando ya tiene fruto. Ahí en la foto no tiene fruto, pero bueno, perdóname, no encontré un árbol así que tuviera fruto. Pero imagínense qué pasa cuando tiene fruto, tiene un nuecito, nuez o una manzana que cae al piso y esa semilla también cae al piso y brota. Y esos árboles también crecen y dan fruto. Y muchos años este árbol puede dar fruto, pero en cierto momento ya dejará de ser. Pero la idea es que haya producido a otros árboles, que también hacen otros árboles, que también hacen otros árboles. Estamos aquí hoy en día, piensen en esto, estamos aquí viendo toda la naturaleza que nos rodea en una cadena perpetua desde la creación del mundo. Esos primeros árboles, esos primeros animales, esos primeros seres humanos se reproducieron. Y aquí estamos nosotros. Sí. Les voy a mostrar algo que hablamos en la reunión de hombres fieles hace poco. No les voy a predicar esto, pero ¿cómo saber la voluntad de Dios? Primeramente, asegurarnos que seamos hijos de Dios, lo que Dios quiere. Aplicarnos a la voluntad general explícita de Dios. En la Biblia hay varias partes que dice cuál es la voluntad de Dios, que seamos salvos. Eso dice la palabra en muchas ocasiones. Luego que seamos un pueblo que viva vidas santificadas, vidas santificadas. Luego también que tengamos gratitud en todo. Luego que nos sometemos a las autoridades y luego también que hagamos buenas obras. En cada uno de estos dice, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. O sea, eso es lo que Dios quiere. Y luego ser fiel o andar en comunión con Dios. Desarrollar ese ser, andar con Él. Y luego aprovechar las oportunidades que que Dios da. Es ser fieles en esas cosas pequeñas. Y luego Él va abriendo puertas. Son cosas que estamos hablando aquí siempre. Es la misma cosa. Son diferentes formas de enseñar la misma cosa. Pero una y otra vez en la Biblia vemos eso. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Estas cosas. Amén. Bueno, por decir, hermano Libardo, no son la misma cosa. Aunque cuando discipulamos estamos enseñando
pero el discipulado o el hacer discípulos es simplemente presentarles a Cristo y darles las mismas pautas que el Señor nos da. Enseñar en la iglesia, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, o lo que se hace en los domingos, eso sí requiere más preparación. Y hay un nivel más alto, por eso, como dice Anderson, pues no hay que ser muchos maestros. Dios va llamando a las personas y es importante que respondamos a ese llamado cuando Él lo hace, pero también capacitarnos para no entrar en herejías, en errores, en todo. Pero el enseñar y el hacer discípulos o el entrenar no son las mismas cosas. Todos somos llamados a ser discípulos que hacemos discípulos, pero no todos somos llamados a enseñar a toda la congregación. Dios tiene ciertos requisitos para los que se van a parar en un liderazgo, un llamado ahí, un puesto de pastor, obispo, anciano, en la iglesia. Hay ciertos requisitos, hasta para los diáconos, que en ningún momento en los requisitos un diácono dice apto para enseñar, pero ellos también están enseñando por el ejemplo. Algunos entran a enseñar, pero la idea es que los que están en liderazgo en la iglesia oficialmente deberían tener, cumplir ciertos requisitos antes de estar ahí. Pero también todos somos llamados a invertir nuestra vida en otras personas. Entonces es un equilibrio, una tensión entre dos lados. Hay un pasaje más que quisiera leer, no está ahí, pero está en Hebreos 5. Vayan ahí conmigo y ya terminamos porque ya es hora. Hebreos 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este texto es muy, muy importante en este contexto de lo que estamos hablando. Dios quiere que lleguemos a enseñar a otros. No de pronto desde un púlpito, pero invertir nuestra vida en otras personas. Discipular a otras personas. Dios tiene esa voluntad para prácticamente todos, en diferentes contextos. Y pues otra vez reitero, no estoy hablando de que una enseñanza en la iglesia, no, estoy hablando de que en nuestra vida, que compartamos lo que estamos recibiendo en la vida de alguien. Pero entonces, antes de eso, ¿qué hay que hacer? Volver a entender, que alguien nos enseñe cuáles son esos primeros rudimentos, esas bases, esos principios. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, como dice en Efesios 4, guiados por doquier, por todo viento de doctrina, que por estratagema los hombres emplean con las artimañas de error para arrastrarnos ahí en esas cosas. No, que estemos firmes, que sepamos cuál es la doctrina bíblica y que podamos también ayudar a otros. Amén. Bueno, hermanos, vamos adelante. Yo les animo a que veamos, bueno, ¿cómo voy yo en el proceso del discipulado? ¿Soy uno de esos niños inexpertos en la palabra, como dice en Hebreos 5? ¿O estoy ya en el lugar que puedo comenzar a enseñar a otro? Que puedo de pronto invitar a otro en este proceso de caminar hacia el Señor Jesús. No esperemos a que ya seamos doctores de la ley sin nada de vida práctica ahí. Amén. El Señor quiere que nosotros, los que hemos recibido, los que hemos aprendido de Él, que compartamos eso con otros. Que lo hagamos no para contender, no para formar equipos, no para nada de eso, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de un varón perfecto, la medida de la estatura de Cristo. Efesios 4. Amén. Bueno, hermano Libardo, ya que está ya con voz de hombre, voz alta, despídanos en oración y le pido de favor. Muchas gracias. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @iglesiaagapebga y página web
www.iglesiaagape.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones. Miércoles, estudio bíblico y oración, 7 p.m. Sábados, reunión de jóvenes, 6 p.m. Y domingos, 9 y 11 a.m. Los esperamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.